Posterior a la profase 1 meiótica tenemos la metafase 1. Recuerden que en la profase 1 meiótica ocurrió la recombinación genética. En la metafase 1 se va a dar la formación del uso acromático. Muchos autores van a manejar acromático y mitótico como sinonimias. Sin embargo, nosotros aquí en meiosis vamos a usar el término uso acromático y en mitosis uso mitótico. Entonces el uso acromático va a ser esa red de microtúbulos que se van a insertar en los cromosomas. Aquí los cromosomas bivalentes se van a alinear en el ecuador, formando así la placa metafásica o ecuatorial. ¿Cuál es la diferencia y la semejanza de la metafase 1 meiótica con la metafase mitótica? Recuerden, en la metafase de la mitosis, los cromosomas se alinean en el ecuador. ¿De acuerdo? Cromosomas independientes, no están unidos. 46 cromosomas se alinean en el ecuador. En cambio, aquí en la meiosis, en esta metafase 1, se van a alinear cromosomas bivalentes. Cromosomas que van a estar unidos. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en el ecuador entonces se alinean 23 pares de cromosomas, 23 cromosomas bivalentes. Luego tenemos la anafase 1. La anafase 1 se caracteriza porque los quiasmas, es decir, los puntos de unión de los cromosomas bivalentes, se van a romper, separándose los cromosomas y estos ahora recombinados se van a ir hacia los polos de la célula. ¿Cuál es la diferencia y semejanza entre anafase mitótica y anafase 1 meiótica? Repasemos. En la anafase mitótica, lo que se rompe son los centrómeros y lo que se va a los polos son las cromátides hermanas. 46 cromátides hermanas de un lado, 46 cromátides del otro. En cambio, aquí en la anafase 1 de la meiosis, lo que se rompe son los quiasmas, los puntos de unión, no los centrómeros. ¿Y qué se va a ir a los polos? Se van cromosomas enteros, ¿de acuerdo? Cromosomas enteros, pero recombinados. Se van a ir a los polos. Ya no se van a ir 46 y 46 cromátides, sino se van a ir 23 cromosomas recombinados a un polo y 23 cromosomas recombinados al otro polo. Porque aquí no se separaron en su centrómero. ¿De acuerdo? Es muy importante que asocien diferencias y semejanzas para que puedan entender estas fases. Después de la anafase 1, tenemos la telofase 1. Recuerden que la telofase es una etapa cuyos eventos son inversos a la profase y no va a cambiar mucho entre las telofases meióticas con respecto a la telofase mitótica. En la telofase 1 meiótica, los cromosomas se descondensan, vuelve a aparecer la cromatina, desaparece el uso acromático, se reconstruye la membrana nuclear y se definen los núcleos hijos, igual que en telofase mitótica. Solo que recuerden que, como estamos hablando de meiosis, aquí la información está recombinada, ¿de acuerdo? Terminando la telofase 1 viene la primera citocinesis, que va a formar dos células hijas, pero estas células hijas van a ser haploides. Eso quiere decir que van a representar 23 cromosomas. ¿Qué pasaba en la mitosis? Cuando viene la citocinesis después de este proceso mitótico, obtenemos células diploides. Aquí no, vamos a obtener células haploides. Ahora, vamos a pasar a la meiosis 2. La meiosis 2 es el proceso en el cual vamos a obtener al final las 4 células hijas. La meiosis 2 es muy parecida a los procesos de la mitosis. La diferencia, ¿cuál va a ser? Mucha atención. Aquí el material está recombinado.
mientras que en la mitosis no. Así como hay profase, metafase, anafase y telofase 1, también vamos a tener profase, metafase, anafase y telofase 2. ¿Qué ocurre en la profase 2 meiótica? La cromatina se condensa de nueva cuenta y se forman los cromosomas. Pero recuerden aquí que los cromosomas están recombinados. Los centriolos se duplican y se van a los polos de la célula. Igual que pasa en mitosis. Membrana nuclear y nucleolo se desintegran. ¿De acuerdo? Esos eventos pasan igual en mitosis. Solo que recuerden que aquí la información está recombinada. Y muy importante también, la meiosis 2 son dos procesos de división simultáneos. ¿De acuerdo? Son dos divisiones. Cuando ocurre la primera citocinesis, recuerden que se obtuvieron dos células hijas. Ahora, cada una de esas dos células va a sufrir el proceso de meiosis 2. ¿De acuerdo? Son divisiones simultáneas, con información recombinada. ¿Qué ocurre en la metafase 2? Se forma el uso acromático. Los cromosomas, ahora recombinados, se alinean en el ecuador de la célula, formando la placa ecuatorial. Diferencias entre metafase mitótica, metafase 1 meiótica y metafase 2 meiótica. ¿Cuáles serán? Repasemos. En la metafase mitótica se alinean los cromosomas en el ecuador. Estos cromosomas son independientes, no están recombinados. 46 se alinean, ¿de acuerdo? En la metafase 1 meiótica se alinean cromosomas bivalentes en el ecuador, es decir, organizados en pares homólogos. En la metafase 2 meiótica se vuelven a alinear cromosomas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la metafase 2 y la metafase de la mitosis? Que aquí en la metafase 2, para empezar, son cromosomas recombinados. Ya existió recombinación genética previa. Además, en la mitosis se alinean 46 cromosomas. En la meiosis 2, en cada célula van a estar alineados 23 cromosomas. ¿Sí? 23 cromosomas alineados aquí recombinados, 23 cromosomas recombinados también alineados aquí. ¿De acuerdo? Anafase 2 meiótica. El centrómero se divide y cada cromosoma se separa en sus cromátides. Igual que en mitosis, diferencia. Aquí van a ser cromátides recombinadas. Estas cromátides recombinadas se van a los polos. Lo que ocurre en todas las anafases. ¿Sí? La información se va a los polos para distribuir dicha información. Diferencias entre anafase mitótica, anafase 1 meiótica y anafase 2 meiótica. En la anafase mitótica se separa el centrómero, cromátides hermanas a los polos. Anafase 1 meiótica. Se separan los quiasmas, cromosomas recombinados se van a los polos. Anafase 2 meiótica. Se separan los centrómeros, cromátides recombinadas se van a los polos. ¿De acuerdo? Eso lo tienen que tener muy claro. Y luego tenemos la telofase 2. Como bien planteamos, las telofases tienen eventos inversos a las profases. Cromátide se descondensa, vuelve a aparecer la cromatina. Desaparece el uso acromático. Se construye de nueva cuenta la membrana nuclear y se definen los núcleos hijos. ¿De acuerdo? Solo que aquí, pues la información, como bien dijimos, está recombinada. Y luego pasamos al proceso de citocinesis 2. Hay una segunda división del citoplasma, con el objetivo de formar 4 células hijas, ya no 2 como en mitosis, sino 4. Y ya no células diploides, sino células haploides. Y que van a tener diferente información genética. Citocinesis 2. Ok, entonces la meiosis 1 decimos que es reduccional porque una célula madre diploide origina 2 células haploides.
Y la meiosis 2 es ecuacional porque cada una de estas células sufre una división simultánea que va a originar también células haploides. Y al final del proceso vamos a obtener 4 células hijas haploides.